Buenas noches, hermanos. Gracias por la paciencia, por estar conectados a esta noche a YouTube para vernos con este estudio sobre la palabra de Dios. Así es que para empezar, si cierras tus ojos, inclinas tu cabeza, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, eh, por esta situación, que tú nos ayudes a superarla en las siguientes semanas, a organizarla mejor. Nos tomó a todos por sorpresa, pero que la paciencia de nuestros hermanos también sea recompensada. Que tu palabra sea la que nos estimule, Señor, a tu presencia, a buscar tu presencia y a buscar estar en comunión contigo. Tu Espíritu Santo sea el que nos edifique, el que esté hablando y el que esté sembrando la semilla de vida en cada uno de nosotros, tanto en los que estamos aquí como en los que van a recibir el mensaje. Que tú seas el que elabore la vida nueva en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos en casa de oración, aquí en la colonia de Doctores, en la Ciudad de México. Vamos a hablar acerca de otro tema más de la palabra de Dios, vivir en un mismo espíritu. Es un tema que sigue siendo muy importante para todos nosotros, sobre todo para la iglesia. Una preocupación del apóstol Pablo fue que los creyentes, los que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, tengan una vida cristocéntrica, es decir, una vida donde Cristo sea el centro de su vida, pero también que vivan como un solo cuerpo, como la amada novia que espera el regreso del novio amado. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a leer, abran sus Biblias. Yo la tengo ya aquí. Mientras la estoy leyendo, quizás se la puedan ir abriendo. Es Filipenses 1. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La oración de Pablo tiene una visión profunda para cada uno de nosotros. Que el amor que está en ti y en mí abunde más y más en todo conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Un conocimiento de las cosas del reino, por supuesto. Un conocimiento perfecto. Un conocimiento absoluto, de calidad, pero también en todo discernimiento, en el entendimiento de lo que es verdadero, aún sin que haya sido revelado. Pero este conocimiento tiene un fin: saber valorar, priorizar las cosas importantes para nuestro diario vivir. Con un objetivo. Todo esto tiene un objetivo de ser sinceros, sin simulaciones, ser irreprensibles, sin mancha, sin reproche, sin doblez, ser transparentes. Para la esperanza de gloria que esperamos alcanzar cada uno. Para la esperanza de gloria que esperamos alcanzar cada uno. Tanto tú como yo. Para el día del regreso de Jesucristo. Esto es algo que es una esperanza en cada uno de nosotros y esperamos alcanzarla. Espero que cada uno de nosotros vivamos con esta esperanza de poder ver la presencia de nuestro Señor en su regreso, poder presenciar su regreso, el regreso glorioso de Jesucristo, y estar ahí, formar parte de ese tiempo. Llenos también de frutos de justicia, el haber tomado decisiones correctas,
el saber distinguir entre el bien y el mal. Es algo que a veces no es fácil en una civilización compleja en la que estamos viviendo. A veces nos es muy difícil controlar emociones, provocaciones, detenernos, frenarnos, tener pensamientos correctos, no reaccionar en la carne, cuando nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Espero que se entienda a lo que el apóstol Pablo nos escribió y lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a cada uno en lo personal. Confío en su multiforme sabiduría para hacer las cosas que Él les está hablando a ustedes en lo personal, así como también a mí me ha hablado y me sigue hablando. Vamos a continuar, vamos a Filipenses 2, en los versículos 1 y 4. Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Por lo de los otros. Somos llamados a vivir en el amor de Cristo, ser uno en Él, tener una comunión con su Espíritu. Esto es tu espíritu, mi espíritu, con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Si nosotros recordamos la oración del Señor Jesucristo que está escrita en Juan 17, habla sobre esto, que sean uno en mí como yo soy uno en ti. Entonces nosotros estamos llamados a esta forma de vivir, ser un cuerpo en Cristo, un mismo sentir, un mismo actuar, un mismo pensar. Llamados a vivir con la naturaleza espiritual que debe de haber en aquellos que hemos sido injertados en el olivo original. ¿Quién es el olivo original? Jesucristo. Creo que fue la semana pasada que lo hablamos. Acerca de esto, una porción de las Escrituras. Nosotros fuimos injertados en Cristo y esa preciosa savia que fluye en nuestro interior es el Espíritu Santo revelándonos, dando conocimiento, dando edificación a cada uno de nosotros, dando revelación, dando sabiduría y dando también el consejo de lo que debemos de hacer. Entonces nos dice cómo debemos de vivir. Pablo también nos está diciendo que completemos su gozo. Ese gozo se completa si los filipenses actuales, es decir, nosotros, se mantienen en una unidad de pensamiento y de sentimiento al mismo amor. Nosotros debemos de vivir y de manifestar este mismo amor los unos a los otros. Nada debe hacerse con rivalidad o por búsqueda de reconocimiento. Nadie debe de hacer las cosas, nadie debe de servir buscando el ser reconocido, sino sirvamos con amor y sirvamos con esa calidad con la que el Señor Jesucristo nos sirvió cuando Él estuvo en la tierra, en humildad, con la sencillez de la humildad, considerando a los demás, como dice también Pablo, considerando a los demás como superiores a ti o superiores a mí, no teniendo por objetivo lo mío o lo tuyo, dejando a un lado el egoísmo y por el contrario, viendo lo que necesitan los demás. Vayamos ahí mismo a Filipenses, vamos al versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El apóstol Pablo nos hace la invitación, quizás sea la más importante para todo creyente que anhela la madurez, tener el mismo anhelo del corazón de Cristo. Quizás podríamos decir que esto es mucho pensar o mucho pedir. Recordemos a David, que el Señor lo escogió y le habló a Samuel y le dijo: vas a ungir a un hijo de Isaí, porque él vive de acuerdo a mi corazón. No es mucho pedir. David ni siquiera estaba buscando ninguna posición, ningún reconocimiento. Lo que él hacía, lo hacía para Dios. Entonces, tener el mismo anhelo del corazón de Cristo, comportándonos entre nosotros y hacia los demás como corresponde a quienes están en Cristo. ¿Cómo debo comportarme hacia otros? Con el respeto que se merecen, como cualquier otra persona. Tratarlos con respeto. Dejar que la relación madure, que la relación se dé. Es decir, reproduciendo en nuestra vida de comunidad, de cuerpo de Cristo, nuestra relación con los demás hermanos, nuestra relación con los que están afuera, pero nuestra relación de comunidad como hermanos, como cuerpo de Cristo, que trascienda hacia afuera, que seamos atractivos para que sepan por qué tenemos una calidad de vida que es atractiva, que la unión que tenemos como miembros de Cristo se manifieste afuera, se haga atractivo, y que estemos en la misma disposición en que mostró estar Jesucristo, el ánimo que había en él, la emotividad que había en él para transmitir sus enseñanzas con la sabiduría, con el conocimiento de la palabra, pero también atendiendo las necesidades, el servicio que dio a cada uno, aun los que no lo podían ver, aun los que eran ciegos. Recuerdan aquel hombre que estaba ciego y que preguntó: ¿quién viene? Porque escuchaba a la gente, escuchaba que venía mucha gente y preguntó: ¿quién viene? Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo el hombre? Empezó a gritar: Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo lo hacía? Simplemente llevando el amor de Dios a donde quiera que iba. Esos sentimientos son los que el apóstol Pablo expone y que también nos dice que siendo Dios, que Jesús, siendo Dios y por consiguiente teniendo derecho a los honores de Dios, que habría podido exigir en su existencia humana, renunció a ellos, tomando una naturaleza con las mismas debilidades y misericordias que la de los demás hombres, sometiéndose a una muerte de deshonra, de vergüenza pública, fue exhibido y humillado. Vamos a continuar la lectura ahí mismo en los versículos siguientes. Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por lo cual por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Jesucristo, en su humillación y sacrificio, fue exaltado hasta la posición más alta, en el estado de gloria que tenía antes de venir como hombre a la tierra. ¿Qué gloria posee Cristo después de la ascensión, que no poseyera antes en el cielo? Le dio un nombre sobre todo nombre. En hebreo lo vemos que es Yeshua, quiere decir Dios salva. Y también vemos que para que ante Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si nosotros recordamos la misma experiencia de Pablo, de rodillas en el camino a Damasco y preguntando, ¿quién eres, Señor? Continuemos la lectura ahí en Filipenses 2, ahora del 12 al 13. Sí, 12 al 13. Por tanto, hermanos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La petición del apóstol: vivan de acuerdo al corazón de Jesús, humilde y manso, como establece su enseñanza inspirada por el Espíritu Santo. Cuiden su salvación con temor y temblor, no un temor esclavizador, pero sí una actitud sanamente seria y también cuidadosa, una actitud de hacer y de buscar hacer lo recto. Tentaciones hay muchas, cosas que nos pueden tropezar y que nos pueden facilitar las circunstancias, pero que finalmente son cosas que nos llevan a romper las leyes, romper los reglamentos, pero lo más importante, el ofender a Dios, caer en pecado. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ya lo comentamos hace un momento, la civilización actual es muy violenta, muy complicada, muy conflictiva. Hay situaciones muy difíciles, pero no son imposibles de superar. Podemos vivir y hemos vivido entre ellas. Y yo creo que el Señor va a seguir con nosotros manteniéndonos firmes. Así es que tenemos que confiar en Él, no en nuestras decisiones, no en nuestra sabia opinión, sino en la sabiduría de Dios. Vamos a leer ahora de ahí mismo, continuando en la lectura, Filipenses 2, del 14 al 18. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Todo lo que hagamos debe ser como para Dios. Ya lo habíamos comentado hace un momento, pero vamos nuevamente. Todo lo que hagamos debe ser como para Dios, sin quejarnos. Nuestro proveedor es Dios. No caigamos en esta tentación de la queja, de decir por qué o para qué, o por qué no hay. A veces se puede tener, a veces no se puede tener. Y a veces lo hemos disfrutado. Pablo también nos lo dice: he aprendido a vivir en abundancia y también a vivir en escasez. Aquí la clave es que estemos contentos con lo que tenemos, apreciando lo que tenemos. Hay poco, que bueno, hoy no hay, que bueno, ayer tuvimos, pero mañana Dios proveerá, si no es que hoy mismo nos provee. Entonces,
No entremos en las tentaciones de protestar, de quejarnos, o no caigamos en rebelión, sino humildad y mansedumbre. Y sí, Señor, gracias por lo que tengo y gracias por esta circunstancia que no hay para comer. Señor, gracias porque voy a ayunar y tú me vas a hablar, tú me vas a edificar. Entonces, estemos dispuestos. Circunstancias complicadas cada uno lo hemos vivido, y si lo vemos desde este punto, desde esta perspectiva, veremos que podemos ser edificados, o que hemos sido edificados, o que estamos siendo edificados. Simplemente es cuál es mi disposición para superar la prueba, o para superar las circunstancias, o para llegar a la meta. Bien, en el mundo existe la maldad y está aumentado, pero en nosotros hay vida. La vida que Cristo ha puesto en nosotros. Y también el poder de su Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Reflejemos esa luz, aunque a veces es difícil, pero hagámoslo con paciencia, no presionando a nadie, sino con amor, con misericordia y pidiendo a Dios de su gracia para que podamos alumbrar a otros y llevarlos al camino correcto. Vivamos de acuerdo a la palabra de vida. Tengamos cuidado de no caer. Y si hemos caído, vengamos a los pies de Cristo a confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero firmes para continuar la carrera, como el que va en primer lugar a ganar, a vencer en Cristo. Acabamos de leer lo que dice el apóstol Pablo, que yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los filipenses hace 2000 años, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Lo que yo corrí, la forma en que corrí, se los estoy transmitiendo para que ese esfuerzo, ese trabajo, no sea vano, sino también en nosotros, de resultado. Recuerden esto, que toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para cada uno de nosotros, a fin de que nosotros estemos preparados para toda buena obra, en todo momento. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos estar firmes para continuar la carrera de nuestra vida, como el que va en primer lugar, a ganar, a vencer en Cristo. Tomemos en cuenta esto. Toda esta enseñanza es con una finalidad: vivir en un mismo espíritu. Cada uno de ustedes, tú y yo, debemos de ser así. Todos tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están creciendo, están siendo transformados. Pero tanto tú como yo estamos dispuestos a tener esta comunión. No solamente la comunión con Él, sino la comunión de unos a otros, como un solo cuerpo. Dejar de ver a los demás con juicio, sino, como lo comentaba la semana pasada, con amor, amándonos los unos a los otros, como verdaderos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo, pero en un mismo espíritu, en una misma dirección, en un mismo pensar, en un mismo actuar. La unidad de los hijos de Dios, la unidad de la Iglesia, es un don precioso y permite que el Espíritu Santo obre en ellos y a través de ellos. Solamente en la unidad se pueden ver este tipo de cosas, como lo que vamos a leer ahora. Hechos 2:1. Hechos 2:1. No vamos a leer mucho, nada más es este versículo y algo más de comentarios. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. El Señor Jesús les había pedido que estuvieran juntos, que permanecieran, que no se fueran. Pero también les había dado una promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ese día hubo una primer predicación, la de Pedro. Y ese día se convirtieron no uno, ni dos, ni decenas, ni cientos, sino miles. Miles se convirtieron ese día. Hubo lo que ahora nosotros le decimos un avivamiento. Un avivamiento, un nacimiento del Espíritu Santo cayendo sobre toda este conjunto de discípulos de Cristo que estaban ahí reunidos unánimes, alrededor de 120 personas. Nosotros podríamos decir, pero yo estoy solo. Pues yo estoy solo también. Y digo, yo anhelo esto, pero esto es una responsabilidad tanto tuya como mía. Y no es en nuestras fuerzas. Es bajo la gracia de Dios. Como comentario al margen, revisa cómo inician y cómo terminan las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Empiezan, en alguna parte empieza diciendo gracia y paz a vosotros. En algunas otras termina diciendo lo mismo, gracia y paz a vosotros, gracia y paz con ustedes. La gracia de Jesucristo con ustedes. Aprender a vivir bajo la gracia, en el amor de Cristo y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Vivir un avivamiento de la presencia de Dios en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en ti y en mí y en toda la iglesia. Necesitamos buscar a Dios en la intimidad, leer su palabra, sirviendo a otros en oración, intercediendo por aquellos que necesitan intercesión, por aquellos que necesitan oración, por los enfermos, aún por los que no conocemos. Compartir la palabra de Dios, llevar a otros a Cristo, el gozo de ver un alma que es rescatada, que se convierte a Cristo. Dejémonos usar por Él, tanto tú como yo. Dejémonos usar y siempre darle a Él la gloria. Que esto nunca se nos olvide, que nosotros no somos los que lo hacemos, es Él el que lo hace. Él es el que trae las personas al conocimiento y a la salvación. Pero pidamos, actuemos, estemos en esta comunión con Él. Que esta plática, que ha sido digamos que un poco breve, sea de edificación para ustedes, como también lo está haciendo y lo ha sido para mí. Que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros y lo dejemos fluir hacia los demás. Amén. Bueno, ahí donde están, pues te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y empieza a orar con el Señor. Padre, te agradecemos por este tiempo. Te estamos agradeciendo, Señor, que tú eres el que pone en nosotros este sentir, este querer y este hacer, Señor. Que no estemos nosotros perdidos, sino buscándote a ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu autoridad, tanto en nuestras vidas como en la de los demás. Y que tu iglesia, Señor, se integre, que dejemos de vivir una vida separada, una vida individual, sino que aprendamos a vivir en la comunidad a la que tú nos has llamado, de ser un cuerpo, de ser corporación, de ser integrales, que ser miembros de tu cuerpo, parte de ti, estar conformando, Señor, tu cuerpo. Que cada uno de nosotros se interese por los demás, que aprendamos a vivir en el amor, en la gracia, en la misericordia, pero en tu palabra, en la dirección de tu Santo Espíritu. Edifica a cada uno de nuestros hermanos, guárdales, Señor, y pongo también esta petición en oración, Señor, que las siguientes semanas que seamos puntuales, que podamos llegar a tiempo. Hoy tuvimos un retraso técnico,
pero te pedimos, Señor, que la próxima semana esté solucionado también esta circunstancia. Gracias, Padre, por todo esto. Te lo pedimos y agradeciéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo este próximo domingo aquí en la Colonia Doctores, en Casa de Oración, en la Ciudad de México. Bendiciones y hasta la próxima.